Aquí estamos, aquí seguimos el señor Carreño. Yo cada vez que no viene el señor Carreño aprovecho para descargarlo. Pero fue un éxito. Cayetana no se calla. La verdad es que se convirtió en un gran actor. Escuché críticas muy positivas, no de la obra. Todo el mundo me decía, la obra no sirve, pero Roland es una estrella. La verdad es que sí. A mí me gustó la obra, pero como usted sabe que la gente mal habla. Y hablando de mal hablado, aquí está Carlos Valero, que se acaba de bajar el avión. Estaba en Nueva York, con el dólar como está, ya está en Nueva York, porque él fue, junto con una delegación, fue el presidente de Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, fue Timoteo Zambrano y Manuel también fue, ¿no? No, Manuel no fue. Manuel no fue. Pero por voluntad popular fue Guaidó, Luis Florido, ajá, estuvo por el Isadora y estuvo Carlos Vecchio. Y por el MAS Felipe Mujica. Por el MAS llegó Felipe Mujica y por Acción Democrática estaba... ¿No estaba Henry? No fue Henry, estuvo Rafael Poleo representándolos. Rafael Poleo. ¡Vaya! Leopoldo Martínez. ¡Wow! Leopoldo Martínez por AD. Por AD. Leopoldo Martínez, aquel de la Venezuela, aquel que fue ministro de Carmona. El que fue ministro de Carmona. Ah, caramba, vale. Saludos, Leopoldo. Tienes años y sin saber de ti, el pues. representante internacional de AD que se llama... bueno, ya se me vendrá el nombre. Ajá, cuéntame cómo te fue. Primero, ¿cómo está Nueva York? Esa es la mejor ciudad del mundo. Yo cada vez que me paraba en Broadway y veía esas pantallas, yo lo que pensaba era en el futuro. Yo decía, además Pedro Chacín, una vez me dijo que cuando él llegó primera vez a Nueva York, mi hermano Pedro Chacín, y vio aquellas pantallas ahí, los televisorzotes, dijo, oye, con razón el imperialismo nos fregó siempre. Sí, no, el Times Square es impresionante. No, bueno, Nueva York, bueno, ¿qué te puedo decir? Un poco ruidosa la ciudad, la verdad, en esta época, en verano. No hay frío, hay un calor. Millones de personas, muchos turistas, y es una ciudad que no, como lo que todo el mundo sabe, es una ciudad que no duerme, es una ciudad muy pujante y es una ciudad donde se siente el desarrollo, pues. Es una gran ciudad. Te caíste malo, cuenta. No, supera que no, que con la agenda, tuvimos una agenda muy intensa. En el seno del internacional, la gente conoce muy poco lo que es la Internacional Socialista. Quizás la Internacional Socialista sea el segundo foro multilateral más importante después de lo que es la Organización de Naciones Unidas, después de la ONU. La Internacional Socialista agrupa a 164 partidos. Partidos socialdemócratas y socialistas. Socialdemócratas básicamente y socialistas democráticos. Se dice socialista, pero en el fondo son todos partidos socialdemócratas o en el caso de un Nuevo Tiempo, partidos que se dicen demócratas sociales. De esos 164... Demócratas sociales y socialdemócratas, ¿el orden de los factores no altera el producto? Sí lo altera, porque cuando nosotros hablamos de un partido de democracia social, como es el caso de un Nuevo Tiempo, la diferencia fundamental es que nosotros hemos dicho que nunca vamos a acceder al poder por la vía militar. O sea, un partido que se dice socialdemócrata puede aceptar que en una coyuntura determinada... Bueno, AD en el 48. Por ejemplo, en el 48 hay un movimiento militar que lo lleva al poder. Nosotros, los partidos de la democracia social, ponemos en nuestros estatutos que la única forma en la cual accedemos al poder es por la vía electoral pacífica y democrática. Maduro y Diosdado Cabello, para que lo pongas eso en el mazo dando. Eso lo dicen nuestros estatutos, pero eso no lo dice el gobierno. Bueno, pero hablando un poco del internacional, de las 164 partidos que están en el internacional, aproximadamente un 55% de esos partidos son partidos de gobierno. Entonces tú ves ahí primeros ministros que asisten al internacional, ministros de Relaciones Interiores, es decir, es un foro muy, muy importante. Se trataron diversos temas, se trató el tema... ¿El caso venezolano fue discutido? Se trató el caso venezolano y se aprobó una resolución... ¿Cuál fue? Sobre el caso venezolano. Bueno, la resolución sobre el caso venezolano que se aprobó, nuevamente, condena la violación de los derechos humanos, condena el que haya presos políticos en Venezuela, hace un exhorto a los partidos de la Internacional Socialista a que observen el proceso electoral venezolano. De hecho, el secretario general de la Internacional Luis Ayala vendrá a las elecciones, entiendo que va a venir una semana antes y se va a quedar unos días después. ¿Va a estar como observador? Como observador, no del CNE, como observador. No lo dejarán, claro. Sí, como observador de los movimientos democráticos del mundo, como observador de los pueblos del mundo. Ah, pero esa cantidad de partidos, entonces, ¿están conscientes de que en Venezuela hay un gobiernote autoritario que hace elecciones así como no, pero mete preso a todo el mundo, controla los medios, es intolerante, abusivo y fracasado? Te puedo contar algo. Nosotros tuvimos una reunión con la delegación china
En esa reunión de la... Los chinos son socios de esto. Pero los chinos participan en la Internacional Socialista. ¿El Partido Comunista? Sí, el Partido Comunista va como invitado. No es miembro pleno porque, bueno, porque es un partido que no es democrático, pero sin embargo es invitado permanente a la Internacional. Tuvimos una reunión bilateral con ellos y la visión que tienen esos chinos del proceso venezolano dista mucho de lo que dice el gobierno, que opinan los chinos. Por eso es que no quieren prestarle más plata, porque lo ven como raro. Bueno, fíjate, los chinos, que eran 2 miembros del Poliburó del Partido Comunista el glorioso Chino. Partido Comunista Chino. Es decir, estoy hablando de personas con del mucho poder. peso, con mucho poder de lo que significa el imperio chino. Ellos comenzaron la reunión diciendo, nosotros estamos acostumbrados. No, perdón, no, total, acostumbrados. Tienes que ponerlo en tono. No, hablaban el español perfecto. Perfecto. No, bueno, para empezar, para que tú veas lo que es ese país. Cuando nosotros le preguntamos cómo era la división internacional del Partido Comunista Chino, Grandotota. que no es la Cancillería, dijeron que la división internacional tenía 500 funcionarios y la división de América Latina tenía 50. O sea, estamos hablando le dedican atención al asunto. Estamos hablando de un imperio. O sea, el gobierno de Maduro critica mucho al imperio americano. Pero los chinos son y no iguales. se da cuenta que los chinos tienen vocación imperial, que actúan como un imperio y que son un imperio. No, claro, históricamente son un imperio. O sea, no, es. pero además se llamaba el imperio chino, no es como los americanos que nunca se llamaron imperio. Exactamente. Bueno, estos señores de la delegación china nos comentaban eso, que ellos están acostumbrados a ver la alternabilidad del poder en América Latina y de alguna manera nos decían que ellos tienen la intuición de que en Venezuela ocurrirá algo parecido. Y así nos reunimos con muchísimas delegaciones de muchísimos otros partidos. Y fíjate, el documento fue aprobado por unanimidad y eso quizás no lo sabe el gobierno de Maduro, yo creo que ya lo sabe porque ellos tienen su manera de hacer sus camaradas cooperantes. Sí, ahí por ejemplo estaba el partido del camarada Ortega. Sí, el Frente Sandinista está. El Frente Sandinista estaba y no se opuso, ni pidió, ni se abstuvo en el documento. Solamente la delegación de la Juventud que pidió que se le agregara al documento el que en la Asamblea Nacional, una vez que la oposición tuviese la mayoría que indican todas las encuestas, se propiciara un diálogo nacional y tal. O sea que el consenso que hay en los 164 partidos que forman parte de la internacional sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, sobre la necesidad de... ¿Tocaron el tema Leopoldo? No, claro, en el documento queda expresado claramente el nombre de Leopoldo López, se menciona el nombre de Daniel Ceballos, también se menciona el nombre de Manuel Rosales, que cuando se hace ¿Y de Ledesma? Referencia a los exiliados, se menciona a Ledesma y se menciona también a Daniel Ortega cuando se hace mención a los... ¿Daniel Ortega? Carlos Ortega. A Carlos Ortega, perdón, cuando se hace mención al tema de los desterrados. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, ahí tenemos nosotros en la comunidad internacional, Kiko, un consenso mundial sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero eso ha ido variando, porque cuando Chávez llegó al poder, la internacional tenía una expectativa, había partidos claramente chavistas en internet. Lo sé porque Felipe Mujica siempre me contaba las reuniones y las cosas. ¿Cómo se ha ido modificando eso? No, sigue habiendo partidos claramente chavistas. El partido de Daniel Ortega es un partido claramente chavista. Pero ya no asumen la defensa, porque no hay nada que defender. El PRD mexicano es un partido que también se asume como un partido aliado de la revolución, pero ni se le ocurre abrir la boca. Es que hay unas atrocidades que nadie puede defender. Por ejemplo, cuando se dice que acá hay presos políticos, ¿quién va a defender eso? Cuando se dice que para que un preso político no se asome a la ventana de su celda, entonces se le pone excremento a los garrotes, ¿quién puede defender ese tipo de atrocidad? Es decir, más bien la gente se eso que tienen en la Plaza de Venezuela, la tumba, ¿quién va a defender eso? ¿No? O sea, nadie puede defender eso, exactamente. Ahora, ahí esto cosa es impresionante. Pareciera que la campaña, que el gobierno de Maduro tiene una campaña, una especie de anticampaña. Yo creo que nosotros hacemos una encuesta en todos los países del mundo, comenzando por Brasil o por Colombia o por Chile, por cualquiera, sobre la popularidad del gobierno de Maduro y la percepción sobre el carácter democrático del gobierno de Maduro, y sale raspado. En cambio, fíjate que Chávez... Pero ellos se empeñan en que sea peor todos los días. Claro. Es impresionante. Chávez, que llegó a tener más portadas de revistas y periódicos que cualquier otro presidente del mundo, que se convirtió en una figura universal, casi un showman, y cuya percepción los taxistas en Nueva York, porque a mí me pasó, donde tú llegabas todo el mundo, Chávez, Venezuela está Chávez.
Ahora resulta que todo eso en 2 años es visto Maduro como el peor de los gobernantes del mundo, casi que un autoridad, Pinochet y él a la mano. No, Pinochet, ojalá fuese Pinochet. Lo comparan con Hussein, lo comparan Sí, con Gaddafi. Tú te montas en un bichos. taxi en Nueva York o te montas en un taxi en cualquier lugar y lo que te dicen es, Maduro, oh, lograste salir del país, no te han asesinado. O sea, la La presión percepción. cambió. Exactamente, la percepción sobre el gobierno de Maduro es terrible. Pero ahí es donde ahí es donde voy. Que el gobierno no haga nada por cambiar eso. Es increíble. Chávez tenía la certeza de la importancia de tener una opinión pública internacional a favor. Parece que Maduro tiene la certeza de que debe tener la opinión internacional en contra. No sé, te pregunto, tú que lo conociste, que fuiste amigo de él, ellos, ¿o es torpeza? No sé. Maduro, mientras Chávez estaba empeñado en exportar la revolución, y Mario Silva llegó a decir que después del fin de las ideologías, que el muro de Berlín se había caído, agotado y todo eso, Chávez revivió la esperanza en el sueño socialista. Maduro, apenas entró al gobierno, el trato que le dio a la salida, al movimiento que fue la salida, que te acuerdas que tenía SOS Venezuela y artistas, beisbolistas, todo el mundo se pronunció y aquellas grandes marchas, él lo que hizo fue caerle a plomo a los estudiantes, meterlos presos, matarlos, torturarlos, agredir a todo el mundo. No tiene la misma disposición. Maduro le importa un bledo la opinión internacional. A él le preocupa es el serrucho que le tiene Diosdado y que va a perder las elecciones. Pero, es que vuelvo a la paradoja. Maduro viene de ser 5 años y medio, casi 6 años canciller de Chávez. O sea, él fue parte de la. Pero él del no es Chávez, andamiaje no tiene la misma que montó, característica. pero él montó toda esa campaña internacional. Hubo por un Chávez. momento, mira, hubo un momento en que el gobierno vendió como fórmula el control de cambio. Decían, mira, el control de cambio es una maravilla, y vendió la economía a Giordani como el ejemplo de la revolución del mundo, del éxito del gobierno. ¿Qué puede hacer Maduro? No puede hacer eso, es un fracaso, no tienen plata, tiene 6 meses que no le da plata a nadie, la inflación es la más alta del mundo, la inseguridad en la calle es la más alta del mundo, el desabastecimiento es el más amplio. Imagínate tú. Bueno, Kiko, pero voy nuevamente a eso. En el momento en que Chávez hacía su campaña, Chávez tenía dinero y no necesitaba de alguna manera el auxilio internacional. En este momento Maduro necesita desesperadamente que el mundo entero lo auxilie, bien sea acudiendo a los organismos multilaterales o bien sea acudiendo a los mercados pidiendo créditos más baratos. En la medida en que él hace que su campaña, su imagen, sea cada día la de una especie de tirano, no sé, y que su política económica sea cada día más nefasta, bueno, esos dos objetivos no los persigue. Entonces, No, además, en el fondo pareciera que el hombre está como autodestruyéndose políticamente. La internacional. Internacional y nacionalmente. En la reunión anterior, creo que fue en México, Dominicano. No, fue en Ginebra, la internacional fue en Ginebra. Puso una delegación que iba a venir a Venezuela y no la dejaron entrar ni le dieron permiso. Sí, no, pero fino al final. Pero después de muchos obstáculos. No, lo que no dejaron, no permitieron que viera a Leopoldo López, no sé qué, fue el informe Gallo, pero igual levantaron su informe, un informe muy crítico, eso se discutió en Ginebra. En aquel momento habló, la vocera en la internacional fue la esposa de Leopoldo, Lilian Tintori, y bueno, igual, aquello fue una cosa terrible para Venezuela. Es que fíjate, el gobierno puede intentar seguir tapando el sol con un dedo, pues no puede. Impiden que vayan oficialmente una delegación a reunirse con los presos políticos, pero no pueden impedir que hablen con los familiares, que revisen los medios, y además en una sociedad globalizada. Bueno, los senadores brasileños. Así es. Brasil es un aliado de Venezuela en el juego, en la geopolítica. Y ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo es el asunto. Y peor no lo pudieron maltratar. Peor no se pudo. No, y después él le salió el tiro por la culata, porque entonces vinieron los senadores, en teoría, pro Dilma, y lo que hicieron fue decir, bueno, pero la verdad es que esto es terrible. Yo tenía otro cuento cuando se reunieron con la MUD. Y fueron a anunciar, bueno, efectivamente, trabajaremos por la reconstrucción de la democracia. Los señores que Maduro invitó, ¿no? Eso es una clave, porque fíjate, la opinión internacional no es que los demás países van a decidir por Venezuela, pero la opinión internacional tiene un peso y es clave, sobre todo en los momentos en que se necesita solidaridad. Y luego la represión, la violación de derechos humanos, eso no prescribe. No prescribe. Y ahí queda, uno en todos esos organismos deja constancia de lo que pasa en Venezuela y llegará su momento en que eso tenga su debida evaluación. Mira, Kiko, mi percepción es que la opinión internacional es fundamental. O sea, nosotros no vamos a superar este bache civilizatorio
sin que haya una presión y un acompañamiento de la opinión internacional. No es una cosa accesoria. Y así ha ocurrido en otros escenarios. En la transición chilena, el apoyo de la comunidad internacional fue clave. Claro. Y aquí va a ser lo mismo, fíjate, al final... En el caso de Perú, cuando Toledo se fue para las plazas y después vino lo de Fujimori, la opinión internacional modificó su conducta frente al gobierno de Fujimori y fue vital para el cambio en este país. Claro. Entonces, o sea, este tema de la diplomacia partidista es clave porque, lo que te repito, le repito a la audiencia, casi el 55-60% de los partidos que estaban ahí son partidos de gobierno. Pero muchos de los que hoy no son partidos de gobierno, mañana serán partidos de gobierno. Por ejemplo, ahí está la representación del PSOE. Y la probabilidad de que el PSOE termine siendo poder en España es altísima. Entonces, y esa diplomacia partidista es clave para que la opinión pública de esos países se sensibilice. Entonces, la internacional es un foro fundamental. Fíjate que, hablando de España, hubo una cadena, Maduro dijo, como sabe que el Podemos allá tenía una fuerza, dijo, a lo mejor yo me lanzo candidato en España y soy presidente. Dijo Maduro. Al otro día, pues no, por Dios, no. Claro. No le hizo ningún favor. Es que Maduro debe ser uno de los personajes más impopulares del planeta. Entonces, ¿qué favor le va a estar haciendo a Iglesias o a cualquiera? Que por cierto, Iglesias está enredado en su... Ahora no sabe si es qué tan comunista es o qué tan radical es. O sea, Iglesias está muy enredado. Pero eso es otro tema, ¿no? Bueno, porque la vinculación no es igual ser aliado de Chávez. Cuando Chávez llegó al poder en el año 1998, comenzó una cadena de éxitos de la izquierda socialista en Latinoamérica, que llevó al poder a Evo, llevó el poder en Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador, todo eso obedeció a ese movimiento o al influjo del triunfo de Chávez. Pero ahora, la caída de Maduro a lo mejor representa para todo ese poco de movimientos un desastre. Sí, porque se cae el proyecto guía. Es que mucho de eso estaba sustentado sobre dólar. Sobre materias primas, los commodities que se fueron a las nubes. Entonces estos gobiernos no fue que generaron transformaciones sociales, sino que sencillamente se agarraron de las materias primas, como tú dices, de los commodities, petróleo, gas, y bueno, ya. Mira, hay otro tema aquí que me gustaría resaltar. ¿Cuál? Dígalo. Que es la visión de Wall Street, por decirlo de alguna manera, la visión de los mercados sobre lo que acontece en Venezuela. Ay, tú también tuviste acceso por a un lado, ¡wow! ¡Valero! Pero tuvimos también la oportunidad de asistir a 2 foros con muchísimos inversionistas. Había probablemente 200 o 300 personas. Y el consenso que hay con esos señores, bueno, es que al final, disculpa, un paréntesis, tú vas a Nueva York y tu agenda es más o menos, o sea, no solo te limitas al internacional, sino que... No, los venezolanos que están allá, la gente que esté interesada en escuchar la versión de lo que aquí ocurre. Exacto. Y en un foro con unas 250 inversionistas de toda esa gran banca internacional, grandes empresarios, y todos ven este gobierno en una situación completamente crítica, digamos. Y el pronóstico que hacen sobre el tema parlamentario es que la probabilidad de que el gobierno pierda, incluso lo que ellos llaman la supermayoría, es clave. Pero claro, una cosa es lo que ellos digan, pero ¿de dónde sacan ellos la información? Esos señores terminan haciendo encuestas, pagan estudios de opinión que no son publicados acá. Sí, no es Interlace el que los hace. Sí, no es Interlace. Y a mí me impresionó, o sea, uno va diciendo, ya bueno, ustedes saben que el país es complejo porque el gobierno y la gente está informada. Mucho control. Entonces, señores, ustedes van a ganar por mayoría, o sea, que vayan preparando un plan de gobierno. Y yo, por lo menos esa es la visión que tiene Wall Street. Yo no estoy diciendo que eso fue lo que nosotros opinamos. La semana pasada estuve 2 días con Jesús Seguías, de Datincore. Yo siempre he dicho que yo le creo. Jesús ahorita van a entrar en campo, las observaciones que estaba diciendo él, es que el voto contra el gobierno va a ser no solo mayoritario, sino que pareciera irreversible. No es que la oposición sea una maravilla, porque al final de cuentas no lo es, sino que el gobierno es tan malo que hasta quienes se declaraban partidarios de Chávez y todo eso ven diferente entre Chávez y Maduro y no van a votar o se van a quedar en su casa o van a votar por la oposición, o por la tarjeta única o por el voluntad popular o el que sea, porque es tan malo el gobierno que la gente lo que tiene es rabia.
Bueno, desencanto. Te voy a dar algunas cifras económicas que recoge uno de aquellos señores. Ellos están viendo una inflación hacia final de año, producto de esto que está haciendo Maduro ahorita de seguir imprimiendo, imprimiendo bolívares. ¿Qué es lo que está haciendo Maduro? Ellos dicen, necesito aumentar la sensación de bienestar. Y para aumentar la sensación de bienestar, yo le voy a poner a la gente bolívares en su bolsillo. Para ponerle bolívares, yo voy al Banco Central y voy a imprimir. En este momento están imprimiendo algo cercano al 15% del Producto Interno Bruto. Eso es una barbaridad, o sea, algo así como 47.000 millones de dólares. Pero claro, cuando ellos imprimen eso, en el fondo eso lo que se va es directamente a la inflación. Entonces, nosotros teníamos antes de la última ola de impresión que ocurrió ahorita en este mes, teníamos una estimación de inflación de 180 para final de año. Bueno, estos señores están corrigiendo casi que a 300. Y dicen que si Maduro continúa con su locura de imprimir, nosotros podemos estar hacia final de año con una casi que en la autopista de una hiperinflación. Entonces el gobierno está tratando de tapar el fuego con gasolina, porque al seguir imprimiendo lo que hace es que le metes más candela a la inflación. Y eso, por supuesto, abona en su impopularidad. No, y además es un círculo vicioso. Además que cada vez que el dólar sube, ya sea porque lo empujan o porque el gobierno imprime, toda la economía venezolana inmediatamente ajusta los precios. Claro. Sí. Tú lo ves desde Mercado Libre, al Abasto, al super, todo el mundo. Y Mercal, que era una solución para los más pobres, está súper desabastecida. Bueno, ¿qué pasó con las papas, Kiko? Si no hay papas, porque las papas se pudrieron las que venían, entonces el kilo de papas tú lo consigues a 500 bolívares. El kilo de pollo se consigue en 1.800 bolívares. El kilo de carne en 1.200 bolívares. Cuando lo consigue. Entonces yo te pregunto, una persona que gana 7.000 bolívares y paga 500 en un kilo de papa, 1.200 en un kilo de carne, 1.200 en un kilo de pollo, ajá, ¿cómo hace para ir al transporte? Mira, Valero, ayer yo fui para el mercado. Yo estoy viviendo solito, o sea, soy yo solo. O sea, la Pacheco ya no te mantiene. Ya no, la Pacheco no solo no me mantiene, sino que hace años que no sé de ella. Y cuando compré, fue a pagar, yo digo, wow, y eso comprando sardinas. ¿Cuánto pagaste? 30.000 bolívares. No te lo puedo creer. Qué barbaridad. 30.000. Un mercado que hace 15 días me costó 10, ahora me costó 30. Yo me quedé loco, pues, y sin carne, puro cochino, porque lo que se consigue cochino no hay pollo. El pescado está más caro que la carne y que el pollo juntos. Y no consigue casi nada, pura lata pues lo que compré. Y mira lo que me costó la cosa. Bueno, entonces... ¿Cómo ser una persona? El 70% del país gana menos del salario mínimo o el salario mínimo. 70%. Esos son 7.000 y pico de bolívares, ¿no? Así es. ¿Y qué haces tú cuando el mercado te vale 10, 20? Si yo soy solo y además yo no compré ni whisky, ni cosas, ni pura cosa sencillita, pues agüita, pan, ninguna cosa del otro mundo. Y además la pagué con la tarjeta de crédito porque no lo podía pagar de un solo golpe. ¿Qué será una familia de 4, 5, 6 integrantes? ¿Cómo hace para pagar un mercado, chicos? No, es terrible, es terrible. Y estos señores no están haciendo nada por resolver eso. Y además, si tú le colocas a eso el componente moral, digamos, el componente de justicia o de injusticia social, que significa que la gente sabe que hay unos vivos del gobierno que reciben $1 a 6.30 y va y lo venden. Se voltean y lo venden a 600. A 600. Y que ese señor se hace hipermillonario sin producir sin hacer ningún tipo de actividad económica. Entonces, este tipo de cosas que está haciendo el gobierno tiene que cuidarse, porque este tipo de cosas son los que generan estallidos. Y yo no es que esté llamando yo un estallido social, mucho cuidado. Yo lo que estoy diciendo es que se están generando unas condiciones de desigualdad en el país y se están generando unas condiciones de injusticia, que el pueblo las está viendo, y eso es muy, muy grave, porque al final le está pidiendo al pueblo con hambre, que siga tranquilo en las colas porque hay unos señores ricos. Pero lo peor del gobierno de Maduro es la no decisión. Claro. Venezuela está en manos de la AMPA. Yo estuve en Maracay la semana pasada. El Picuri acababa de atracar aquí en CCT. Por allá, bueno, hoy todos los cuentos de cómo todas estas zonas de paz están controladas por colectivos y por asociaciones de grupos delictivos que pasan viajes como si fuera la mafia, pues le cobran al que vive ahí, mire, por no atracarlo, por seguridad.
Pero eso pasa en todo el país. Me están contando que en Bolívar las minas del Estado venezolano están en manos de una gente armada ahí que se las agarró. Y en todos lados hay desorden, saqueo, no salen en los medios, ¿verdad? Pero el país está en una situación de desgobierno y para colmo, la pelea de Diosdado Maduro cuenta con un factor que es que como Diosdado tiene lo armado, sí, claro. Entonces a Maduro le cuesta mover lo que es policía, ejército, cosas, porque es parte de un conflicto, entonces el país está ingobernable. Sí, bueno, es que esta es la única revolución socialista del mundo que no tiene control social sobre los delincuentes. En Cuba, por ejemplo, hay estos No, temas, en Cuba claro, en Cuba el tema de los delincuentes, caca. o lo que ocurría en la Unión Soviética, o sea, digamos, el que se atrevía a meterse, estos señores ni En siquiera... China, ¿tú sabes que mi hijo estuvo en China? En China alguien, un chino, atraca a un turista y no le cortan la mano de broma. Le cadena perpetua le clavan. Bueno, por eso es que estos señores ni siquiera tienen control del AMPA. Pero aquí no tienen control del AMPA porque en el fondo aquí durante mucho tiempo esto ha sido utilizado como un arma política. ¿Tú te acuerdas cuando lanzaban a los motorizados contra las marchas de la oposición? Y armaron a los barrios para defender el proceso, entonces, y motos, y bueno, Juan Barreto no le entregó a un colectivo la dirección de la policía de Caracas, bueno, imagínate tú, de la policía metropolitana. Bueno, y hasta hace muy poco recordamos a Lina Ron y a su gente a 2 cuadras de Miraflores con las motos y era Voz Populi que estaban armados porque ellos eran el escudo humano de la revolución. Así es. Entonces, esto es un enredo. Bueno, viste lo que ocurrió en la Cota 905, ¿no? Bueno, ahí está, esa es la muestra mayor. Pero no puede ser que en Venezuela, primero, todas las zonas de gente decente, ya sea barrios consolidados, clase media, hay unos señores montando unas motos cazando pescado para quitarles el celular, para quitarles la plata. Y entonces la gente lo que vive es un solo terror, porque es como si fuera un tigre cazando una oveja. Estamos a la intemperie, en una selva. Bueno, una de las cosas que más impresiona cuando tú estás en Nueva York o en cualquier país del mundo es que la gente va por la calle hablando con sus celulares y tal. Entonces al principio tú dices, pobrecito, lo van a robar y tal. Pues, Y no, aquí. No estamos en Venezuela. No, Sí, es horrible, horrible. Terrible, terrible. Ahora, esto no puede continuar. O sea, el toque de queda que hay en Venezuela después de las 7 de la noche o sea, no es normal. Porque en el fondo, ese es un toque de queda que termina también que termina profundizando la crisis económica. Porque fíjate, volvamos al ejemplo del Internacional Socialista y de los países desarrollados. Ahí hay actividad en la noche, hay actividad, o sea, son ciudades todo el día que produciendo. están produciendo todo el día. Nosotros a las 7 de la noche Listo. se paró el país. Mira, ayer, Valero, una amiga mía estaba buscando mudarse. Entonces me meto en Mercado Libre para ayudarla y descubro que hay alquiler. ¿Sí? La gente, tú sabes que después de la ley esta de inquilinato y cosas que eso lo vieron, se acabó el alquiler. Apareció el alquiler, pero resulta que usted quiere alquilar una habitación, 25.000 bolívares. Un apartamento. ¿En cuánto? De 30 para arriba, depende del metraje. Había alquileres de 500.000 bolívares. Pero no uno, un montón. Porque están dolarizados en el fondo. Sí, pero ¿quién tiene para pagar 500.000 bolívares? Pero porque, Kiko, lo que pasa es que esos apartamentos están dolarizados. Entonces esos 500.000 bolívares, como el gobierno impide que tú lo pongas en dólares, entonces la gente pone el equivalente, tú lo sacas al Mercado Libre y dices, bueno, este apartamento en realidad lo están alquilando en $300. No, pero te voy a decir una cosa que yo he descubierto y además cualquiera lo puede comprobar. Tú te metes en Mercado Libre, que ese es el mejor termómetro de la economía venezolana, Mercado Libre, porque es la tienda más grande que hay, es la página más visitada, 5 millones de visitas diarias, Mercado Libre. Y tú descubres que los aparatos de sonido, los televisores, todos van subiendo con el dólar, pero tienen 6, 7 meses los mismos productos, nadie los compra. Bueno, porque cuando tú hablas de una crisis económica, estás precisamente hablando de eso. Nosotros el año pasado tuvimos una caída del producto de 5%. Y este año vamos a hacer una caída del producto de 7%, quizás más. Entonces, cuando hay crisis, no se mueve el consumo. Eso es lo que estamos. Así es. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias por contarnos sus andanzas por Nueva York. Gracias a ti, Kiko. Ahora uno, o por internet o porque le cuente, porque viajar, ay Dios mío, eso cuesta tanto. Mira, el viaje, el tiempo pasa volando, yo me acuerdo.